Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer volver a saludarlos. Ahí se van a ir agregándose algunos más. Vamos a ir comenzando de a poquito, así logramos que en esta hora y media ingrese todo y no me paso como los otros días. Igual, en la grabación vieron que quedó en una hora y poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvieron estos días? Ya que somos pocos, me gustaría que con una palabra me cuenten en estas 2 semanas cómo transitaron, qué les quedó, ¿no? De aquella experiencia. Yo la vi grabada porque justo no pude estar. Eh, Se ve que estuvo muy bueno y interesantes los temas que tocaron. Bueno, pero vamos a continuar, voy a arrancar con un repaso. Analía, ya que te veo. Bueno, eh, yo primero me quería presentar, que la otra vez no me presenté, porque todos son de Corrientes, yo soy de Mar del Plata. Y a mí me recomendó tu prima, Viviana, pero que yo soy amiga. Ah, ¿de dónde sos? Para. ¿Mar del Plata? Mar del Plata, De Vivi. Mar del Plata, Ella. sí. Soy la única, sapo de otro pozo, pero bueno. Yo trabajé con ella y, bueno, seguimos en contacto y yo estoy en ese momento de cambio, entonces, bueno, la palabra sería esto, ¿no? Proceso, porque que por ahí y hay que eh, transitarlo y también incorporarlo. Y a mí como me aportó empezar a conocerme o ser más consciente de lo que un poco, de lo que se trató la otra vez, yo un poco ya sabía, pero siendo más consciente, no sé, como esto de escribir o de procesarlo más, ¿no? Eso. Y hoy lo vas a trabajar más, Analía. ¿Qué formación tenés, Analía? ¿Me repetís? Ah, bueno. Yo soy psicóloga, pero más que nada psicóloga educacional. Yo trabajo en orientación vocacional. Muchos años en el Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 17 años, y también trabajo en una universidad privada como docente. Bueno, fui hasta el año pasado y ahora soy tutora, hace el segundo año que acompaño a los que se están por recibir en el último tramo. Pero bueno, nada, quiero trabajar en otras áreas y no me animo. Bueno, Entonces, ese es eh, todo un tema. Entre, y por eso, bueno, nada, por eso es como que lo estoy también, obviamente, ¿no? Con terapia y esto me está ayudando ahí un poco. bueno, primero que nada, gracias. Eh, Sos la única que creo que no sos mi colega. Porque hasta yo me tomé el atrevimiento de hacer un webinar para mis colegas en mis 3 formaciones, que la ingeniero agrónomo como de base, operador en psicología social, que es una tecnicatura superior, muy de la escuela pichoniana, hoy vamos a ver cosas de esas, y coach ontológico profesional con un par de formaciones. No sé si el otro día dije mediador también, y bueno, un par de investigaciones o ámbitos que también incursioné. También estuve en Ministerio de Educación trabajando, 21 años docente, estuve en la facultad, no fue una buena experiencia, en lo personal a mí no me gustó mucho dar clases. Eh, pero sí, o sea, también en transición, casualmente mientras este webinar se está desarrollando, yo precisamente estoy cambiando, como quien diría, mi nicho. Me voy a dedicar, próximamente irán sabiendo, lo estamos madurando, estoy asociándome, juntándome con otros. Tuve una linda propuesta, me gustó y también voy a probar por ese lado. Acá Juan dice, a ver, lo leo. Buenas tardes. Ah, soy Patricia, recién puedo conectarme. Hola Patricia, parece que leí mal, leí Juan yo. Ah, no, leo Juan Tomás, sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿les parece que vayamos arrancando? Así hacemos un pequeño repasito rápido de lo que fue el primer encuentro. ¿Qué es lo que vamos a ver en este segundo encuentro? Lo importante es esto, entender en qué lugar está nuestra profesión y cómo la estamos liderando. Así que para este segundo encuentro, si bien como ya dije va a haber un breve repaso del primero, ¿no? Como punto de partida, vamos a ver las otras 2 claves que me faltaron de la naturaleza humana, ¿no? De Robert Greene. Hablé de la primera que tiene que ver con los sesgos, los distintos sesgos que los voy a repasar y voy a empalmar con las otras 2 que están muy interesantes. Y vamos a trabajar con la ventana de Johari.
Si alguno ya la trabajó, no se preocupe, porque la ventana de Yoari en sí es una herramienta para utilizarla de tanto en tanto. No la vemos con un fin psicológico, acá tenemos una psicóloga presente, no vamos a hacer ninguna interpretación, simplemente es una herramienta en la cual me puedo ubicar hoy conscientemente o lo más conscientemente posible qué estoy observando, qué estoy mirando y qué no estoy mirando. Esos yo que yo tengo, ¿no? Si realmente me estoy mostrando como soy o los estoy ocultando, o hay algo que no veo como un punto ciego. Todo esto respaldado por un marco conceptual, un marco teórico, como siempre me gusta, comprender la influencia de las redes humanas y el estilo de liderazgo propio, que nos vamos a ir enfocando ya a eso más como herramientas que les prometí que íbamos a tener, y detectar los autosabotajes que tenemos, ¿no? De maneras inconscientes, que muchas veces tiene que ver con la herida de la infancia, pero no nos vamos a detener en eso, por ahí los voy a nombrar. Prefiero trabajar como aprendí desde la Gestalt, ¿no? El aquí y ahora y empezar a cerrar círculos, empezar a cerrar estructuras, ver qué funciona, qué no funciona, y de ahí en más, con nuevos bagajes, con nuevas herramientas, ir hacia adelante, ¿no? En una espiral de aprendizaje continuo. Por supuesto, vamos a ver, a lo mejor si el tiempo, la rueda del liderazgo, y cerramos con una parte reflexiva. Sería un milagro que entre todos. Así que arranco. ¿Qué es lo que quiero contar o que tengan acá presente? Esto que habíamos visto, ¿no? ¿Nos estamos juzgando? O sea, ¿cómo nos observamos? Más allá, ¿cómo creemos que nos observan a nosotros? La naturaleza humana, de por sí, somos eh, mamíferos, gregarios, o sea, no existimos sin un otro. Es fundamental entender que nos construimos con un otro, con la diferencia que tenemos una tercer parte del cerebro, ¿no? Que es el neocórtex, donde nosotros trabajamos diferente al resto de los otros mamíferos, podemos reflexionar. Y esa es una herramienta muy poderosa, poder reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia existencia. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacerlo? ¿O qué herramientas hemos aprendido? Y está bueno entender la naturaleza humana, hay distintos autores, yo traigo este, para ir viendo qué tipo de observadores somos. ¿Estamos en la búsqueda de culpables externos? ¿Nos pasamos buscando quién es responsable de aquellos resultados de los que no me quiero hacer cargo? O mejor dicho, las acciones que me llevaron a esos resultados de los que no me quiero hacer cargo. Eso suele ser bastante común. Si no encontramos a alguien, físico, persona, para culpar, vamos a la mala suerte. ¿Cuántas veces no le hemos culpado a la mala suerte? Creo que hoy en día está bastante en boga esto de entender que no hay ni buena suerte ni mala suerte, simplemente son hechos y nosotros las interpretamos. También podemos acusar a fuerzas externas. No olvidemos acá que, por ejemplo, en la época de los griegos, egipcios, y puedo seguir hablando de otras sociedades de la antigüedad, atribuían a situaciones de los astros, los dioses, fuerzas externas. Bueno, hoy en día ya no creo que haya tanta gente que crea en esto, sí lo hay. Los caballeros, por ejemplo, si hay algún futbolero, creo que no está mi colega Julio, pero por lo general todos tenemos una cábala o pensamos en algo que nos puede dar suerte. En casa para el Mundial, para el 2022, el sillón en el que se presentaba el Mundial, se reservaron los lugares hasta la final. Y como mi hijo no iba a estar, se puso la ropa de él. El caballero lo va. Eh, la irracionalidad. Siéntanse con la libertad de abrir el micrófono cuando quieran participar o opinar. Esto no quiero que sea un monólogo, pero simplemente si por ahí hay ruido los voy a silenciar. La irracionalidad básica como parte de la naturaleza humana. O sea, de por sí nosotros tenemos un lado irracional, un lado primitivo, que no podemos controlar, no lo podemos ver, no lo conocemos, que son esas pulsiones que alguna vez nombró Freud, ¿no? Y que reaccionamos a partir de ahí. Son muy primarias, son muy básicas y no nos podemos dar cuenta a veces. Sí podemos trabajar sobre aquellos resultados que no nos gustan o no nos sentimos cómodos y de dónde provienen eso o qué acciones llevaron. La otra vuelta yo estoy trabajando con el modelo azar, hoy lo voy a ir repitiendo. También, como tercera, tenemos la irracionalidad en la evolución humana, que hace alusión este autor, más que nada, a que más allá que nuestro cerebro, el cerebro más primitivo que tenemos, cerebro reptiliano, trabaja con funciones
o reacciones vitales, por ejemplo, el miedo es una de ellas, es muy básica y fue necesaria para poder sobrevivir como especie. Ahora, todo ese mecanismo que hemos utilizado nosotros en aquel momento para poder sobrevivir, no necesariamente hoy lo tenemos que seguir aplicando. Y no nos vayamos al hombre primitivo, vamos ahora, tal cual. ¿Tenemos el instinto? Sí. ¿Tenemos las emociones básicas? También. Ahora, las interpretaciones son actuales. No le echemos la culpa ni a fuerzas terceras, no le echemos la culpa a nuestra biología, ni le echemos la culpa al inconsciente. Porque conscientemente nos podemos observar y nos podemos trabajar. El tema es que querramos hacer el proceso. Creo que varios de los que están acá, si están acá, es porque en algún momento se empezaron a observar y en algún momento empezaron a darse cuenta que aquello que los trajo hasta acá, hoy a lo mejor no les sirve. Voy a adelantar un poquito, esto lo vamos a ver más durante este segundo encuentro, pero por ejemplo, Melanie Klein, ya la nombré la otra vuelta, discípula de Freud, ella habló de las posiciones, ¿tá? No voy a caer en explicarlas, pero sí tiene que ver que en la primera infancia, en el imago, nosotros adoptamos posiciones que después, en ese andamiaje de herramientas que nos sirvió para sobrevivir, entender el mundo, imagínense, salimos de un vientre, estábamos cómodos ahí, estábamos calentitos, comida, no teníamos necesidades prácticamente ninguna, y de golpe vamos al mundo, un caos de luz, gente rara que te hace gugu, da, todo el pelote este, la sensación de estar mojado, la sensación de tener frío, la sensación de tener hambre. Todo eso tenemos que construirnos con una estructura psicológica que nos permita entender. Ahora, esa estructura nos sigue sirviendo, y voy a dar un solo ejemplo. La mamá, sin ofender a ninguna mamá, yo voy a hablar de mi ex mujer, con todo respeto porque ella lo sabe, primerita, que cuando el niño, mi hijo más grande, lloraba, corría, así sea que estuviera en el baño, salía envuelta en toalla para ver qué pasaba. La entiendo, tenía miedos, pero ¿qué construyó en esos 2, 3 primeros meses? Que el pibe enseguida la caló y dijo, yo hago guay, mamá, corre, ¿entendés? O sea, ¿cuál es el tema? El vago entendió que él lloraba una vez. Bueno, ¿era consciente? No, estaba aprendiendo. No podía razonar, pero enseguida entendió instintivamente que esa necesidad de ese otro, que en este caso era la madre, con un grito o un llanto automáticamente venía a satisfacerlo. Hasta que tuvo que ir a trabajar y quedó con el papá. Y el papá no es lo mismo. Así que el papá le puso unos límites. Hoy es un pibe de 26 años sin traumas, así que bueno, entendió que hay que esperar. ¿Por qué cuento este ejemplo? Creo que cada uno debe tener el propio. A veces somos muy impacientes, le echamos la culpa al estrés, a la ansiedad, pero de fondo está esta estructura que a lo mejor no hemos aprendido a esperar. Bueno, todo esto tiene que ver con la naturaleza humana. No significa que esté ni bien ni mal, significa que tenemos que aprender a trabajar y a convivir con esto. Voy a compartir de nuevo pantalla. Vuelvo a repetir, si alguien quiere hacer algún aporte, siéntase en la libertad de aportar. Ustedes me dicen que se ven. Que se ve. Ahí está. Esto es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si estás liderando tu vida o simplemente estás cumpliendo tareas. ¿De qué manera me doy cuenta? Una cosa es las actividades que tenemos ya normadas o decididas de mutuo acuerdo cuando estamos trabajando o cuando estamos cumpliendo una función. El tema es cuando en realidad no nos damos cuenta, vamos aceptando actividades que a lo mejor nos van separando de ese propósito inicial que teníamos. Yo cuando decidí estudiar para ingeniero agrónomo, como ya conté en el primer encuentro, soñaba con ir al campo, tener una camioneta, en aquel momento era una F100, y seguramente un handy o una radio. No sabíamos que iban a existir los celulares. Y después fui yendo por otros caminos, y hoy soy docente y no estoy en el campo. Ahora, no significa que no esté liderando mi propósito o no esté liderando mi camino. Significa que voy ajustando el rumbo como el barco que habíamos visto el video en el primer encuentro. Ese navegante que continuamente va mirando el compás, va mirando la brújula y va tomando decisiones. Eso es liderar nuestras tareas, nuestra vida. Pero tenemos que ver cuándo nos desviamos, cuáles son los vientos que nos desvían, cuáles son las tormentas, las mareas, y tiene que ver con estos sesgos que comenté la otra vuelta y ustedes trabajaron. Hoy no los voy a repetir por uno, los voy a nombrar nomás.
sesgo de confirmación, sesgo de convicción, apariencia, grupal, de culpa y de superioridad. Este era uno de los pasos que teníamos que aplicar, reconocer estos sesgos. Ya de paso, vayan pensando si reconocieron alguno en estas 2 semanas. Ahora, el segundo paso, tener cuidado con los factores explosivos. Factores explosivos. Y ahí viene la pregunta. ¡Tatán! ¿Qué factores, acciones, hechos los saca de quicio? Uno, me pueden poner acá en el chat o abren el micrófono y me cuentan. Uno, que ustedes reconozcan que te hace estallar. ¿Nadie tiene No, alguna? yo tengo. Una. Factores, cosas que me hacen explotar, por ejemplo, Sí, en la calle cuando viene alguien y se me acerca, justo comenté en la clase pasada, yo esos vendedores de Buenos Aires, por ejemplo, no los soporto, soy capaz de exploto directamente, se me acercan o sea, alguien que pasa el límite de un límite cerca mío y que me está molestando, yo reacciono muy mal. Eso entonces, proxemia y Buenas podría decir tardes. insistencia, porque son medio insistidores. Sí, súper. Lali. ¿Ingeniera? ¿Cómo están? No tengo ¿Cómo estás? cámara, así No que importa, te les escuchamos. veo, pero les voy a escuchar. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué hecho Sí. o factor, ya sea, Néstor comentó en la calle, puede ser en el trabajo, o inclusive hasta en la familia, te saca de quicio, te hace explotar? Pato dice las situaciones injustas de la vida. Perfecto. Las situaciones injustas de la vida cotidiana. A ver, pero es muy genérico. Con todo respeto, es como que, ¿vieron cuando las Miss Universo decían, mi deseo es que haya paz en el mundo y termine el hambre? Eso es muy genérico. Vamos a cosas más concretas. Tenemos que identificar. Si yo logro identificar eso que me molesta, ¿m? Entonces puedo accionar. Acá la ingeniera Mabel puso que me corrijan cuando en mi interpretación hago las cosas bien. Bueno, esto es discutible. Ahora vamos a hablar de ese tema con la señora. Que le reten a la cajera cuando sube el precio del pan. Ah, bien, Pato. O sea, la cajera no tiene nada que ver, es cierto. La mediocridad me enferma. Bien, Néstor, pero ¿de quién? ¿Cuándo? ¿Qué considerás vos mediocre? Porque es tu vara, ¿eh? A lo mejor para el otro es lo más alto que puede dar. Es su vara más alta. Ah, Dice bueno, Magota. no, sí. Está bien, pero yo creo que hay gente que no está en lugares donde no debería estar, porque no tiene la capacidad para manejar esa situación. Y eso a mí me molesta todo completamente. Bien. Yo esto quiero que entiendan que no los estoy interpelando para molestarlos. Es un ejercicio que yo tuve que aprender a hacer también, que es identificar exactamente qué. Cuando vos decís personas que están ocupando un cargo, que no tienen la formación, no tienen la expertise o no tienen los conocimientos para realizarlo. ¿Tá? Es más, yo agrego uno más. No tiene los factores emocionales para este cargo, para poder sostenerlo. Y lo considero mediocre. No voy a dar nombres, voy a hablar de un colega, me tocó trabajar cerca de él, no voy a nombrar la institución, pero me sacaba de quicio, honestamente, que terminábamos una reunión, habíamos hecho una planificación de meses, no de semanas ni de días, habíamos pensado un plan de acción que teníamos que realizar en el semestre siguiente, se armó un protocolo, se entregó, se aprobó en este organismo, lo teníamos que realizar y él terminó haciendo cualquier otra cosa. ¿Entendés? Porque cuando fui a ver que se tenía que hacer esa acción, no quiero ni decir qué era porque van a saber quién es, y me encuentro que la cuadrilla estaba haciendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó acá? Si hasta lo habíamos escrito. Ahora, ¿qué pasa? Desde mi juicio, yo puedo tomar a ese colega como un mediocre. Pero en realidad, su observador y su interpretación de la realidad era que él tenía que venir a cumplir con una tarea que le habían pedido más arriba, sin importar el cómo, sino más bien de un resultado político. Porque lo que necesitaba era eso, un resultado político. No importa el cómo. Por eso me fui a la municipalidad, entre tantas cosas. Pero bueno, yo por lo menos lo identifiqué. Tiene nombre, apellido y son las acciones. Entonces yo sé que sí,
en realidad es mi ego. No significa que esté obrando bien. Significa que yo no comparto desde mis juicios ese obrar mal de él con mis propios argumentos. Pero si entramos en juicios de valores, que yo estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto, que tengo razón, que no tengo razón, gastamos esa energía vital. Y hubiera seguido en ese lugar discutiendo 20 años más, no solo con él, sino con otros más. Entendí que mi energía vital no estaba alineada con mi propósito en ese lugar y tuve que tomar una decisión. A ese ámbito los quiero llevar, ¿no? Que empecemos a trabajar con la fórmula que ya la voy a repasar, ¿no? Tu energía vital, esa que vos sentís acá adentro, con la que te levantás, tu estado de ánimo, con el que te sentís bien cuando haces algo que te gusta, en tu trabajo o en tu lugar donde te desempeñas como profesional, ¿se replica? Si no se replica, ¿qué está pasando? Ese es un buen punto. Que pidan un trabajo, actividad para ahora sin avisar con antelación. Que te pidan un trabajo, actividad para ahora. Betiana, yo estoy tipo pedir una actividad ahora que hagas y no avisé. No te enojes conmigo, pero es parte del webinar. No, no, no me voy a enojar con vos. Te entiendo, sea lo que decís. Rubén, Los insultos Rubén. en redes sociales. Ah, paréntesis, insultos en redes sociales. ¿Qué pasa? No es este el webinar, pero ya que lo traen. Yo me hago cargo, con 53 años, vengo de una generación en el que era cara a cara. Ahora hay toda una generación, de los cuales mis congéneres, algunos se han adornado muy bien, que han tomado este medio, ¿no? Como la enajenación de la persona, ¿tá? O sea, no hay una persona del otro lado, es un aparato, es un celular, ¿entendés? Una pantalla. Entonces yo me puedo despachar diciendo lo que quiero. Lo que se conoce, yo estoy haciendo un curso de marketing digital, como hater. ¿No es cierto, hija? ¿Dije bien? Ah, mi hija sabe inglés, me corrige. Hater. Son estos tipos que se toman el trabajo de insultarte en los comentarios. Resulta que ya sé que eso es un juego. Es un juego en el cual se trenzan entre ellos para tener más seguidores, más likes, y eso escala en las redes. Yo no estoy de acuerdo, pero había sido que son como reglas que hay que saber jugar si te metes en este territorio. Por eso no tengo seguidores en las redes, porque yo no entro en ese juego, pero porque vengo de otra escuela, no lo entiendo. Entonces, no voy a gastar mi energía vital ahí, ¿entendés? Entonces, no me meto en las redes. Los grupos de WhatsApp, ¿qué entendí los grupos de WhatsApp cuando se ponen a hacer cosas que no corresponden? No respetar un protocolo mínimo para comunicarse en WhatsApp. Salgo, si no es de vital importancia. Mi vida no depende de eso. Bien, continúo. Gracias por lo que han traído. Voy a volver a compartir. Esperen que cierro acá. Factores explosivos. Por ejemplo, todo lo que yo nombré a cualquiera de los presentes tiene una raíz en la infancia. Así que eso que te molesta en la calle, en el supermercado, en el trabajo, las injusticias, la raíz está en la infancia. Es mecanismos que aprendimos, por lo cual nosotros evaluamos si nos gusta o no nos gusta, si es correcto o incorrecto, porque otros nos enseñaron así. Otra cosa que traigo, somos producto de la sociedad en la que nos hemos moldeado. O sea, no es que nosotros nacimos con estos juicios y con estas interpretaciones, las fuimos aprendiendo de otros. Entonces, no es para echarle la culpa a papá y a mamá, pero sí es para entender de que aquello que a lo mejor a ellos les sirvió y yo aprendí, hoy a mí no me sirve. Entonces, ¿cómo empiezo a reconstruirme de nuevo? ¿No? Estos disparadores emocionales de la infancia que a veces tenemos. Esta ley de la irracionalidad explica cómo profesionales competentes se autosabotean debido a miedos inconscientes. Aquí el liderazgo emocional ayuda a gestionar estos medios, ¿sí? Y a poder darnos cuenta de reconocerlos, ¿sí? Y convertirlos en aliados, no en amenazas nuestras, porque nos salta la chaveta en el momento en el que menos tranquilos estamos. Al contrario, cuando estamos nerviosos, ansiosos y apurados. Este me gusta mucho, victorias rápidas o derrotas repentinas. Hoy que vivimos con la celeridad exitista, parece que si no tenés una victoria, no triunfaste en 2 o 3 años, ya es una derrota. Y las derrotas repentinas parece que no podemos bancarnos y no toleramos la frustración. ¿Qué quiero decir con esto?
No significa que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí teníamos otros procesos, ¿no? Donde el narcisismo interior que todos tenemos, lo íbamos madurando y lo íbamos trabajando. Yo ya conté esto que a nivel internacional, una CEO, una Master Coach que no busqué, Hilda, ya me voy a acordar el apellido, eh, traía un caso de un gerente que recientemente había entrado en la compañía, estamos hablando de una multinacional, tenía escasos 4 o 5 años en la compañía, solo 4 o 5 años, y ya le ofrecieron en un país sudafricano el cargo de CEO representante de todo ese continente. Y el tipo que dijo, sí. ¿Qué pasó al año? Fracaso total. ¿Qué hicieron? Cambiaron por otro. ¿Qué les decía esta Master Coach? Que en realidad lo que están haciendo es acelerando los procesos madurativos de la persona. No estaba maduro psicológicamente, emocionalmente. Podía tener todos los títulos, los pergaminos y las preparaciones y formaciones, pero no estaba en realidad en condiciones de asumir ese cargo. Quería una victoria rápida y terminó siendo una derrota. Otra cosa, por ejemplo, sin irme mucho de tema, estoy trabajando mucho con emprendedores. ¿Por qué los emprendedores o por qué cuesta tanto emprender acá en Argentina? ¿Y saben cuál es la principal respuesta? Los emprendedores no siembran a futuro. Entonces, cualquier tropiezo en medio año, en un año o en 2 años, lo toman como una derrota. Cuando en realidad, no recuerdo si fueron los japoneses o los chinos quienes dijeron, se planta árboles a 60 años. No vamos a ver los resultados. Una empresa en Asia sabe que los nietos disfrutarán de los logros de este visionario. En cambio, Latinoamérica, lamentablemente, acá en Argentina, que es lo que conozco, estamos muy detrás del éxito inmediato, rápido. Bueno, estos son factores explosivos en nuestra profesión. Como profesionales, ¿qué nos habíamos propuesto los primeros años? Si tuvimos que cambiar de trabajo, ¿qué nos propusimos al poco tiempo de haber cambiado de trabajo? Y si hoy sentimos que nos estamos por jubilar, como estaba contando Néstor, bueno, ¿qué estamos pensando hacer después? ¿Estamos esperando, ni bien jubilarnos, tener una victoria rápida y poner un negocio y ser exitoso? ¿Toleraríamos algún tropiezo? ¿Nos preparamos para eso? Y acá viene la presión del ascenso, ¿m? Que viene de la mano con esto. Todo esto eh, ilustra estas necesidades que tiene constantemente un buen líder, dónde se tiene que trabajar para poder interpretar el desarrollo personal y el desarrollo en equipo, porque seguramente lo hacemos con otros. Desde la psicología social, si hay algún colega presente, lo vamos a trabajar desde el electropichoniano, ¿no? Que nos ayuda a comprender. Ya les voy a explicar de qué se trata, no se preocupen los que no conocen la sigla, ¿no? Pero tiene que ver con estos comportamientos casi inconscientes que traemos y que después los repetimos y no nos damos cuenta y cometemos el mismo error una y otra vez. Individuos explosivos, acá tiene que ver más con el temperamento de cada uno. Creo que conocen la diferencia entre carácter y temperamento. Latinoamérica, por lo general, está mal interpretado. Los latinos entendemos al carácter, ¿no? Decimos una persona es de un carácter fuerte porque está a los gritos o dando órdenes o siendo un jefe muy recto. En realidad, no es un carácter fuerte, es una persona con un temperamento débil, porque su temperamento iracundo no lo puede controlar. El carácter controla el temperamento. El carácter se forma. Si yo les pidiera que se definieran en qué tipo de carácter y qué tipo de temperamento tienen, ¿lo podrían hacer? Apostaría que la mayoría no, porque tenemos los conceptos, pero no los hemos trabajado. Honestamente me tomó tiempo lograr identificar mi temperamento y bastante lectura y estudio, y sobre eso moldear mi carácter. Porque hasta que no reconocí el temperamento que tenía, todos los intentos de tener un carácter que pudiera controlar ese temperamento fracasaron. Así que esa es una buena tarea. El efecto grupal, que tiene que ver, ya como hablé, con el sesgo de grupalidad. El grupo te moldea.
y el grupo también te condiciona. Si están trabajando en equipo, probablemente sea necesario que empiecen a observarse y ese equipo, ese conjunto de personas, a ustedes los potencian sus virtudes o, al contrario, sacan sus debilidades, de manera explosiva inclusive. Tercer paso, y ya terminamos los 3 pasos. Estrategias para que el lado racional aflore. Y esto quiero aclarar también, ya que estamos, algo de compartir. Bien. No quiero entrar en un debate entre mente y corazón, que hay bastantes dibujitos de eso, porque es un debate estéril, ya lo dije la otra vuelta. Tanto lo racional como lo emocional es uno solo, porque en realidad las emociones son las interpretaciones que le ponemos a ese análisis racional de la realidad. Entonces, si hay un sujeto que a mí me molesta y me enoja porque es mediocre, o porque levanta mucho el tono de voz, o porque es autoritario, el problema lo tengo yo, porque es mi interpretación, lo cual no significa que él no sea así. En sus acciones es así. Y no sé por qué mambo, problema de él. Pero el drama lo tengo yo, y ahí hago un desgaste de energía vital, ¿no? Porque no soy coherente en esta confianza que tengo que tener conmigo mismo. Entonces, el otro me perturba porque yo no siento confianza en mi carácter y mi temperamento para que no me afecte. Lo cual no significa que el otro tenga razón. Significa que yo continúo detrás de mi propósito como ese navegante, con mi brújula bien clara, sabiendo hacia dónde voy, y no permitiendo que otros me interfieran o me desvíen de mi camino. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo de que vamos a trabajar esa relación directa que tenemos entre emociones y racionalidad. Voy a compartir de nuevo. Estrategias. Primero, conocete bien, que ya vengo hablando hace varios minutos de eso. Segundo, examina tus emociones hasta la raíz. Y esto es fundamental porque no hemos aprendido a reconocer nuestras emociones. Yo no te digo que miremos intensamente 1 y 2, pero está bueno si la mirás. Pero sí de que te empieces a mirar en el espejo. Contaba, no recuerdo quién, que su nena de 8 años se había pasado no sé cuánto tiempo en el espejo mirándose y practicando las distintas emociones. Qué belleza si a esa edad nos hubieran enseñado. Pero no lo hicieron, lo tenemos que aprender de grande. Entonces, con nuestras matrices viejas que tenemos que desarmar, tenemos que aprender nuevas habilidades, y quiero aclarar paréntesis porque más adelante lo voy a trabajar, tenemos hasta la capacidad biológica para poder hacerlo. No hay excusa. Vuelvo o no, tenemos que trabajar estas nuevas habilidades en estas nuevas inteligencias de las cuales ya estuve hablando anteriormente. Somos capaces de poder llegar a la raíz de nuestras emociones, pero requiere sacrificio, requiere compromiso. Incrementar el tiempo de reacción, creo que el otro día lo dije. ¿Qué significa esto? Cuando era chico, creo que mi mamá me decía contá hasta 10, contá hasta 100. Claro, pero mi mamá cuando contaba hasta 10, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pa! Y venga el chancletazo. En realidad lo que hizo, tomó una cuenta hasta 10 para acelerarse. Cuando contamos hasta 10, nos desprendemos del problema. Quitamos el foco de atención de aquella acción que nos molesta y nos centramos en nuestro cuerpo. Y ahí empezamos a accionar este juego de inteligencia. La inteligencia, el cuerpo es, el cuerpo tiene la capacidad de poder. Esperen que voy Pero a, en verano es frío, no es más invierno. un segundito, aquí lo tengo acá con el micrófono abierto. Carlos, te voy a silenciar. No puedo una cuestión. El auto viejo tiende a reventar. Lo silencio. Bueno, sigo. ¿Dónde me he quedado? Ah, el tiempo de reacción. ¿Qué hago en este tiempo de reacción? Me centro en mi corporalidad. Empiezo a percibir aquellas partes de mi cuerpo que me están delatando de que me estoy enojando o que me estoy alterando. Garganta, cara, lo que sea. Manos. Y cuento hasta 10 identificando y respirando. Van a ver que
sea, le saqué foco al problema y ya perdí la misma percepción y ya no tiene el mismo interés. ¿Mm? Sigo. Aceptar a los demás como un hecho objetivo. ¿Qué significa esto? Un poquito más difícil porque en realidad nunca vemos al otro objetivamente, siempre lo vemos subjetivamente. Acá la señora dice que le molesta que la corrijan y a veces no la estás corrigiendo. A veces es una interpretación u una opinión, pero vaya que ella haya interpretado que la corrigieron y se te enoja. Así que como marido y mujer te puedo asegurar que suelen ser discusiones comunes esas. ¿Quién tiene razón? Busca un equilibrio entre pensamiento y emoción. Y de eso se trata en parte este webinar. Buscar un equilibrio entre los pensamientos rumiantes que tengo y las emociones que logro detectar. Antes de continuar, me gustaría que alguno de los presentes escriba o comente algún pensamiento rumiante que tuvo en estas últimas semanas. Un pensamiento rumiante que lo tenías dando vuelta en la cabeza. Cierto que tengo todos monogástricos, acá no hay ningún poligástrico. No rumean. Yo previo al webinar había estado con un pensamiento rumiante de no posibilidad con la marca personal, precisamente por esto de las redes, ¿no? Y no me di cuenta que yo mismo entré en una espiral descendente en mi estado emocional. Que mi hijo apruebe las materias. Bueno, Pato, pero ahí no pretendo contradecirte, pero ya depende de tu hijo. Entonces, ¿cuál sería la conversación interna ahí? ¿Qué te decís con la posibilidad de las notas a fin de cuatrimestre? De tu hijo, no tuyas. Acá me sopla y me dice, lo mato. ¿Lográs identificar, Pato? Yo también, de los 4 hijos que tenemos, el más grande, que ya se está recibiendo, hizo la secundaria en Eragia. Cuando se recibió, yo sentí que me recibí también, de técnico agrónomo por segunda vez. ¿Cómo me costó que no repitiera? Y una persona que amo mucho, lamentablemente falleció este año, psicopedagoga ella, operadora en psicología social, trabajaba siempre con adolescentes, Laura Perrin, y me dice un día, ¿de quién es la expectativa? Pero no, a ver, vos no entendés que va a repetir, y sí, pero ¿de quién es la expectativa que no repita? Pero no entendés, y yo me enojaba con ella, porque claro, ella no era madre, era religiosa consagrada, pero después con el tiempo entendí, sí, seguía siendo mi expectativa como padre. Entonces, ¿cómo separo la expectativa del rol? Y acá lo estoy dando un ejemplo como padre. Piénselo en el trabajo porque pasa lo mismo. Mi expectativa de que algo sea así o alguien sea así con respecto al rol. Mi rol tiene límites. Como padre, yo puedo acompañar, puedo exigir, porque soy yo el que te está patrocinando, como le decía a mi hijo, techo, comida, ropa, educación. Ahora, eso es lo básico. Celular no, internet no, salir no. ¿Por qué? Porque a cambio, y esto no es chantaje, espero una respuesta de esa persona que no tiene que salir a ganarse el techo, la comida, la ropa y la educación. Entonces, ya que tenés ese beneficio, a cambio pido esto. Y en realidad no es que pido, sino es un acuerdo que hacemos, sin negociar, porque no se negocia con los hijos. Entonces, ¿qué entendí? Que la responsabilidad era él. Y al exigirle tanto, le estaba quitando la posibilidad de desarrollar una responsabilidad por sí mismo. ¿Qué pasó en los primeros años de facultad? Lo cual, si bien el vago se recibió, quedó libre una materia por repetir el mismo error que hizo en la secundaria. Perdió una ficha de asistencia y le echaba la culpa al jefe de trabajos prácticos, a la profesora, a todos los otros tenían la culpa, él no. Se lo senté con estas herramientas y le dije, mira hijo, la situación es esta. ¿Quién era el responsable de la ficha? Ya sos un adulto, hacete cargo. Bueno, con este breve ejemplo, lo podemos hacer, Pato, cuando primero conocemos bien nuestra racionalidad y nuestra emocionalidad. Entonces viene la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual y la inteligencia corporal. ¿Cómo la estás administrando? Todo eso dentro de una inteligencia espiritual. Bien, sigo. Ahora van a trabajar ustedes. Por favor, le voy a pedir, si tienen a mano, una hoja y una virome, lápiz o cualquier instrumento que les permita rayar, escribir. Y vamos a hacer un ejercicio. Los que conocen la ventana de Juari, ya saben, hagan de cuenta que están en hoja cero y trabajenla con la actualidad de ahora. ¿tá? Los que no, trabajen obviamente con su yo presente. Bien, ya comparto pantalla. Yo estoy dando compartir, es internet nomás que demoran en habilitarlo. Ventana de Juari. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a tomar una hoja y en esa hoja van a dibujar un cuadrado de la siguiente manera. 4 lados. No tiene que ser perfecto. Tiene que tener 4 lados. Con eso me conformo.
Una vez que tiene 4 lados, vamos a marcar unos valores numéricos con una escala genérica, ¿no? Es nada más que una escala, no es ni porcentaje ni nada, es un valor numérico que nos permita a nosotros organizarnos dentro del cuadrado. Ustedes pónganle la unidad que quieran. Vamos a poner vértice izquierdo superior 0 hacia el vértice derecho 100 y 50 en el medio. Y por el lado izquierdo lo mismo hacia abajo, ¿no? Vértice inferior. 50 y 100 como se ve en la imagen. Ahora, ya les aclaro que para hacer este ejercicio necesitamos hacer un compromiso. Vamos a trabajar con la verdad. Vamos a ser sinceros, pero no conmigo. Cada uno con ustedes mismos, consigo mismo. No necesitan quedar bien con ustedes mismos, no necesitan maquillar la situación, no necesitan dibujar lo que no son. Con total transparencia, yo voy a poner una pregunta y la primera respuesta que les venga, la anotan. No es necesario que la escriban todas, simplemente tal cosa. Tengan la idea ahí prendida. La primera pregunta que tienen que responder en ese margen superior es, ¿cuánto te importa lo que los demás digan de vos como profesional? O en el trabajo si tenés un lugar de trabajo. Entonces, mientras van respondiendo, ¿cuál es el sentido de esta pregunta? ¿Cuánto me importa a mí, en mi lugar de trabajo, lo que mis colegas opinan de mí? O mis jefes. Tomo como lugar, en este momento, Eragia, de nuevo, como docente. ¿Cuánto me importa a mí lo que el regente, el vicedirector, el director puedan decir de mí como profesional? O puedo tomar mis colegas. ¿Cuánto me importa a mí lo que mis colegas ingenieros agrónomos y veterinarios, todos jefes de trabajo práctico, opinan de mí? Entonces, vamos a pensar un valor entre 0 y 100. No me pongan 50 porque no existe el 50. El 50 es no me juego a dar una respuesta. Es ni una ni otra. ¿Te importa mucho? ¿Te importa poco? ¿Escuchás esos comentarios? ¿No escuchás a nadie? Yo, que ya vengo trabajando con esto, puse el siguiente valor. 64. Ahora, si me preguntan por qué 64, acá mi señora me dice que sí. ¿Por qué 64? Porque ella hubiera preferido 65. Porque es mi ventana de usuario y yo le pongo el valor que quiero. Yo le pongo 64. Bien, si ya respondieron esa, fíjense que en el número 64 yo marqué una línea. Voy a ayudarme con la pizarra, con un color bonito, amarillo. Fíjense que marqué una línea así. ¿Ven? Ahí. ¿La estoy resaltando? ¿Se ve eso? Perfecto. Ahora, segunda pregunta. Esa ya está en una línea imaginaria horizontal que vamos a trazar ahora. Recién trazamos una línea vertical, ahora vamos a hacer una horizontal porque pertenece al eje vertical que está del lado izquierdo. Y tenemos que cruzar el cuadrado con una línea. ¿Cuánto de lo que pensás realmente lo expresás profesionalmente? Y acá los quiero escuchar y leer. ¿Realmente dicen todo lo que piensan? ¿O son políticamente correctos y seleccionan qué van a decir? ¿Realmente dan su opinión en una reunión? A mí me pasó esto de trabajar en famosos desayunos del INTA junto con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, el programa de agricultura periurbana y no sé qué otra institución más. Y veníamos trabajando ya hace unos cuantos años y en los últimos años, donde todos los colegas ingenieros agrónomos trabajábamos con los mismos productores, solamente que a veces lo asistía Periurbana, a veces lo asistía el INTA, a veces lo asistía la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Y honestamente no se veían los logros que se habían propuesto. Entonces, en una de las últimas mesas de trabajo, la señora acá enfrente, no fue políticamente correcto. Y los retó a todos diciéndole, pero ¿hace cuántos años venimos trabajando con los mismos productores? ¿En serio se están pasando una lista? Tenemos que hacer de nuevo la lista, tenemos que hacer de nuevo el relevamiento, tenemos que otra vez. Hace 20 años vienen trabajando con los mismos productores y volvemos a hacer lo mismo. Eso, de mi parte, lo considero un sincericidio. Pero para ella fue su gota que colmó el vaso. Entonces, ¿cuánto de lo que realmente pensás en tu lugar de trabajo lo decís, lo contás o te callás? En mi caso, yo marqué un 61%. Bien, interpreto que más o menos ya habrán realizado el recuadro y tendrán 4 cuadrantes. A mí me quedan 4 cuadrantes así. Ahora voy a ver qué significa cada uno. Bien, calculo que algunos, esta es una interpretación mía, habrán pensado, a mí no me importa lo que los demás piensan de mí.
No necesito estar pendiente de lo que dicen de mí. Yo hago mi trabajo, yo soy yo, y lo que el otro opina es su problema, ¿no? También puede ser que hayan dicho que yo no tengo por qué andar contando todo ni diciendo todo lo que opino. Es de balde, el otro no va a cambiar, así que yo prefiero reservármelo. Para lo cual les pudo haber quedado 4 cuadrantes así. Quiero repetir, ni bueno ni malo, es el cuadrante quien le tocó. O podemos tener la otra opción. Ay, sí, a mí me encanta que me den feedback. Y si no, yo estoy preguntando qué piensan de mí. Es más, yo voy y le pregunto al vicedirector, che, ¿estás contento con mi trabajo? ¿Te parece bien lo que hice este cuatrimestre? Porque necesito que opinen o me cuenten qué imagen tienen de mí. Y lo mismo, yo digo todo lo que pienso, no me callo la boca, porque no me trago ese sapo. Así que yo prefiero, si tengo algo para decir, lo escupo y lo digo. Por lo cual, te van a quedar 4 cuadrantes así. Vuelvo a repetir, acabo de dar 2 ejemplos hipotéticos. ¿Qué significa esto que acabamos de hacer? Si es que ya lo tienen marcado, que van a empezar a reconocer las siguientes áreas como yo reconozco en el mío. Este primer cuadrante que tengo acá, que está en este eje superior, es el área pública. Es lo que todos saben de mí y yo sé también, porque es la parte que conversamos y es la parte que pregunto. Es la parte donde escucho. Pero en este segundo cuadrante es la parte donde no escucho, es mi área ciega, donde no pregunto, donde no escucho los comentarios o los feedback. Vamos al tercer cuadrante en esta línea vertical. Van a ver que queda acá abajo lo que se conoce como el área oculta. ¿Por qué? Porque hasta acá, hasta el 61, es lo que yo digo, lo que pienso de vos, lo que pienso de tu tarea, lo que pienso de tu actividad, lo que pienso de vos como profesional, pero no digo todo. Néstor, hoy estuvimos hablando más temprano de la mediocridad de algunos, y yo no le ando diciendo a todo el mundo, en mi opinión, sos mediocre. Hasta acá te digo, más acá no te digo, en mi caso. Entonces, no significa que no lo piense, por eso es mi área oculta. Mi área oculta lo sé solo yo y no te lo digo a vos. Y el cuarto cuadrante es el área desconocida. ¿Se acuerdan que estuve hablando hoy más temprano y ya en el otro encuentro de esas matrices aprendidas en la infancia, de ese inconsciente que no podemos meternos a ver, pero reacciona? Bueno, esa es nuestra área desconocida. Vamos a ver cómo les pudo haber quedado. ¿Se acuerdan el primer caso hipotético que dije? Bueno, acá te pudo haber quedado un área pública muy grande. ¿Qué diferencia hay entre esa y esta que es la mía? Que esta es una persona más franca, una persona más trabajada, una persona más segura. ¿Por qué? Porque se atreve a escuchar un feedback, por más que pueda ser negativo. Porque se atreve a escuchar la opinión de los demás, por más que no le guste. Que es distinto a no pedir la opinión del otro. Son dos cosas distintas. ¿Qué me pasa a mí? Y yo te escucho hasta acá, con 64. Tal vez más aún me duele o aún me molesta. Porque hay algo en mi estructura emocional que todavía se resiente cuando me critican. Y que no es que me critiquen, yo interpreto como una crítica. Ese es mi juicio de acuerdo al observador que soy. No me gusta que me corrijan, dijo la señora. No, no te estamos corrigiendo o no te estoy corrigiendo. Es mi opinión. Ahora, ¿cuánto te molesta? También, de este lado, acá abajo, en el tercer cuadrante, donde dice el área oculta. Esta es una persona que dice las cosas sin temor, lo cual no significa que sea un sincericidio o que lo diga de una manera grosera o atrevida. A mí no me importa, yo digo lo que pienso. Muchas de estas personas son maleducadas y son ególatras. No, con respeto y con argumentos. Siempre con argumentos te doy mi opinión. Mira, esta tarea así como la estás haciendo, yo no estoy de acuerdo. Si vamos a plantar árboles, primero tenemos que planificar dónde lo vamos a plantar. A futuro la estructura del árbol. ¿Qué inconvenientes puede haber en esta vereda o qué inconvenientes puede haber con el cableado? Cualquier especie puede haber. Si hay un manual de especies nativas, ¿por qué vamos a plantar especies exóticas? Esos son mis argumentos y te lo digo, no me lo callo. Y después hablo por ahí, que eso ya es chisme, pero es otro tema. Entonces, si una persona dice las cosas a ti con esa franqueza y con argumentos, es una persona trabajada, donde tiene un área pública muy grande, un área ciega que no conoce a sí mismo, pero los demás sí conocen o opinan, y un área oculta, porque algo también nos tenemos que reservar. Por lo cual, su lado desconocido es mucho más chico. Fíjense que yo en mi proceso siento que estoy acá. Todavía me falta trabajar más mi área desconocida. ¿Mm? Acá todavía tengo un signo de interrogación. He escuchado, Rubén, Sí, una consulta, pero esto te puede, a ver, yo cuando hice pensé en uno de mis trabajos, como yo tengo varios trabajos, actúo de diferente manera en diferentes
en diferentes condiciones laborales, digamos. Ah, Siempre hablando de lo laboral, ¿no? O sea, sí, 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 después están las cuestiones familiares y todo eso que también creo que que puede aplicar. también sirve esto. Pero yo actúo muy diferente en determinados lugares que en otros lugares. No sé si me condiciona el tipo de trabajo, la situación o lo que sea, o mi seguridad es mayor en una determinada función que en otra función, digamos. Eso, a mí me queda un poco de duda porque a mí me dio exactamente al revés a lo An- tuyo. Analía se va saliendo de la vaina. Sí, mira, te trajiste tu propio cuestionamiento y tu propia respuesta. Vamos por partes, porque nos sirve a todos. Primero es cierto, son las máscaras del ego. Y demitifiquemos lo malo del ego. El ego no es ni bueno ni malo, depende cuál es la máscara que ocupo y qué tan de acuerdo estoy. Porque yo en el colegio soy el profesor. Ahora, en otro ámbito tal vez me comporto de otra forma. Ahora, yo me siento cómodo y a mí me sirve esa máscara, ese personaje que yo monto. Sí, ¿estoy bien con eso? Sí, esta es mi ventana. Esa es tu ventana, Néstor. En ese lugar, si te es funcional, pero funcional psicológica y emocionalmente y psíquicamente. Ahora, si vos la estás sufriendo y es una careta que te pones como mecanismo de defensa para tratar de tapar ese yo puro que tenés, ese ser que sos, entonces algo no está bien ahí. Ahí es donde empezamos a actuar personajes construidos como mecanismo de defensa y que no nos sirven y nos estamos mintiendo. Y muchas veces nos compramos el personaje. La ventana me permite observarme realmente qué estoy mostrando y qué no estoy diciendo en distintos ámbitos. Para reconocer el área desconocida o este yo desconocido que muchas veces no quiero mirar. Yo le llamo mi punto ciego, no área ciega, mi punto ciego. ¿Cuál es mi punto ciego? Como cuando conducimos, donde los espejitos retrovisores no me permiten ver. Si yo tengo un gran punto ciego, y probablemente haya muchas cosas que yo no pueda ver de mí mismo, y esta ventana a mí me permite empezar a trabajarme. ¿Cómo? Escuchando a otros. Porque como dije al comienzo, somos seres sociales. Necesitamos construirnos con un otro. Ningún sujeto se construye solo. Necesitas sí o sí de la mirada del otro, no de la opinión del otro. Porque acá viene esto. Supongamos que un compañero me diga, mira, Rubén, tu trabajo es mediocre. A ver, ¿comparado con qué? Y no significa que me esté defendiendo. Dame argumentos. Porque para mí es mi mejor versión. ¿Entendés? Yo soy docente. Y creo que acá Analia estaba contando que ella también es docente y que estuvo trabajando en esa área. Bueno, yo le paso mi planificación anual. ¿Ya? Y en la planificación anual tengo todas las estrategias didácticas y pedagógicas que voy a utilizar. Y yo quiero trabajar con los chicos. Este año estoy trabajando, no es que quiero, basado en proyectos. Perfecto. Ella lo analiza. Me dice, mira, Rubén, me parece que por el tipo de colegio, la orientación que tiene, la edad con la que estás trabajando, bla, 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 tendríamos que ajustar esto. Porque esto me parece que no es acorde a este ciclo, estás poniendo esto en el ciclo básico, tendría que ser con un ciclo superior. Estoy tirando ejemplos inventados. Yo no la escucho, no la escucho porque yo quiero trabajar con esto. Entonces, fíjate cuánto se recorta mi área pública ahí. Pero se lo dije, no. Ah, bueno, está bien, Analía, perfecto, lo vemos en la próxima reunión. ¿Ves toda esta área desconocida? Si bien yo lo dije, yo no sé por qué lo dije. Puede ser por temor, puede ser por inseguridad. Capaz en las primeras emociones reconozco eso, pero ¿y de fondo qué lo mueve? Hoy hablé del niño, no va a ser este webinar que vamos a trabajar eso. Pero ¿qué aprendí yo en esa primera infancia? A callar, a obedecer, a no ser juzgado, temor al castigo. ¿Qué me llevó a decirle sí y dejar mi área pública así chiquitita? Ahora yo puedo decirle, mira, Analia, entiendo lo que me estás diciendo, ¿qué te parece si tenemos otra reunión y me ayudas? Y esto fue lo que yo pude armar, hasta acá pude armar esto. Honestamente creo que me están faltando elementos por lo que vos me traes. Fíjate que la estoy escuchando y estoy aceptando que ella tiene herramientas pedagógicas que yo no tengo y que ella me las puede aportar. Y no me callé, al contrario, le dije, yo honestamente creí que estaba bien hecho, porque me basé en tal y tal autor y en tal estructura. Pero bueno, sentémonos y conversémoslo, a ver qué podemos sacar de esto. Fíjate que no me lo reservé. ¿Se nota ahí qué tan grande queda ahora mi área pública? ¿Y cuánto me conocí de mí mismo? Bueno, para eso me sirve la ventana de Joari, para empezar a darme cuenta de este yo desconocido, cuántas veces estoy accionando de manera inconsciente y no consciente.
queremos ir hacia nuestro propósito, tenemos que ajustar la brújula. Pero la brújula no la ajustamos sobre un mapa, no la ajustamos sobre el mapa mental, la ajustamos sobre el territorio real, que es el océano con sus mareas, con sus vientos, con sus tormentas, con sus estrellas, porque en la tormenta yo no voy a saber para dónde disparar, no voy a saber dónde correr, a dónde ir, me voy a meter al camarote y me voy a encerrar y voy a naufragar y le voy a echar la culpa a otros factores, cuando tendría que haberme puesto frente al timón de las decisiones, aceptar lo que me dicen alguien. Si lo tomo como crítica, que sea constructiva, y tomarlo como un aprendizaje, que ya vamos a llegar a esa parte. ¿Te entiende, Néstor? Sí, 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 no, perfecto, perfecto. O sea, evidente que uno va variando o sea, me pongo mil opciones, me voy pensando, digamos, depende del día, depende de la hora, depende del trabajo, de- me parece que se mueve mucho eso, ¿no? O sea, eh, Nada es estático, Mm. todo se mueve. Y qué bueno que lo trajiste. Primero el ejemplo y segundo esto que acabas de decir por último, porque no somos la misma persona de hace 2 semanas atrás. Así que imagínate la persona de cuando se recibió de ingeniero agrónomo, de docente, de coach o lo que sea. Continuamente estamos evolucionando. Y Tengo un también poquito... puede ser Sí, por sí, el Analia. tipo de, por ahí pensando que Néstor decía que variaba, puede ser a lo mejor, no sé, desconozco, pero si tiene distintos puestos de trabajo, por ahí es diferente, porque yo me imaginaba, y yo en todos los trabajos me pasa esto, pero porque no soy jerárquica, pero a lo mejor una persona que por ahí tiene un cargo más jerárquico y se mide al decir las cosas, o no sé, como, a ver, por ejemplo, no sé, si sos directora de una escuela y bueno, el inspector te va a decir algo, entonces por ahí te medís más. En cambio, si sos docente y no sé, por ahí se anima a decir más cosas, o no, o eso depende de las personas. Viene de las personas, viene de tu yo interior. Porque Ah, una cosa es el lenguaje que utilizo. Y ahí, la otra vuelta yo había traído esto que somos 3 dimensiones, ¿no? Somos, como decimos en coaching, a ver si me salen los circulitos medio feos, pero me salen. Cuerpo, ahí está. Lenguaje y emociones. Estos 3 tratando de estar en equilibrio. Imagínate el hermoso quilombo que hay acá adentro. Esta es nuestra cabecita. Ahora, para que mi lenguaje sea operativo, ya voy incorporando esta palabrita, tengo que tener en cuenta, perdón, qué emoción me está moviendo. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde el temor? ¿Desde el enojo? ¿Mm? ¿Desde la necesidad de afecto? Porque cuántas veces por necesidad de la mirada contemplativa y aprobativa del superior decimos cosas o aceptamos cosas. De la pareja misma, de los hijos mismos. Y es un vínculo asimétrico. Pero ¿cuántos padres o madres están en crisis hoy porque no tienen la aprobación de los hijos? Para nuestra generación nos cuesta entender eso, ¿eh? Pero es real. Hay padres o madres que accionan en función de la aprobación o desaprobación de los hijos. Entonces, cuando están dialogando con un hijo, si la mayoría son acá padres, bueno, ¿cuánto escuchás lo que te dice tu adolescente? No, yo en casa doy las órdenes y punto, corto acá, no escucho nada de lo que me dice. ¿Ah? Pero yo le digo todo lo que se me ocurre. Fíjate cómo quedó esto, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, te escucho, perfecto, te digo hasta dónde tengo que dar explicaciones, cuánto más tengo que explicar esto. No sé. Todo eso lo trabajamos desde el lenguaje, reconociendo las emociones que me mueven y entendiendo y atendiendo el cuerpo, porque el cuerpo es el termómetro, barómetro o fusible que le quieras poner, termostato también si quieres ponerle, que te indica que algo no está bien. Nunca están en equilibrio, pero accionando uno de estos 3 ayuda a equilibrar los otros. Por ejemplo, yo estoy emocionalmente enojado, obviamente que mi lenguaje no va a ser asertivo, va a ser bastante tono alto con mi hijo, pero en vez de pararme frente a él, apuntar con el dedo y levantar el tono de voz, ¿qué hago? Busco otra corporalidad. Vamos a conversar, nos sentamos a conversar. Ya fíjate cómo cambio la simetría. Me siento, lo tengo enfrente, no es un igual, pero ya no estoy en la posición autoritaria de arriba hacia abajo. Cambio la corporalidad, cambio la respiración, reconozco el tono de voz, cambia la emoción y cambia el lenguaje.
¿Haciendo qué? Reconociendo el cuerpo o cambiando la postura. Y así podemos jugar con cualquiera de los tres. Bien, entonces, la ventana de Yoari es una linda herramienta en la cual podemos observarnos cómo estamos siendo en esta situación que nos toca vivir hoy, ya sea en el trabajo, la familia, en distintos trabajos, como dijo Néstor. Es una muy buena herramienta. Para lo cual, ahora van a ir a sala. Y en sala, ¿cuántas personas tenemos colaboradores? 5 salas de 3. Bien, vamos a armar las salitas. La idea, 5 salas. Van a ir aleatoriamente, y van a tener 5 minutitos para compartir su ventana de Yoari y contar más o menos en estas dos líneas, tanto vertical como horizontal, qué tanto tienen su área pública desarrollada, qué tanto tienen su área oculta, su área ciega o su área desconocida. Son 4 cuadrantes, recuerden. ¿Necesitan alguna imagen de la ventana de Yoari? Les paso por el grupo si quieren. Bien, entonces, ¿se entendió la tarea? Durante 5 minutos van a compartir, son 3 nomás, así que sugerencia, roten la palabra para que todos puedan hablar. Y cómo les quedó armada la ventana de Yoari, no tienen que definir nada, no tienen que sacar ninguna resolución de nada, simplemente compartir entre ustedes. Ahora cuando volvemos a la sala grande, por grupo, si alguien quiere aportar algo de lo trabajado, a ver qué quedó en ese grupo, en esa conversación. ¿Para qué le sirvió la ventana o para qué le puede servir? Que eso es lo principal de este día, que se puedan llevar una herramienta. Así que vamos a trabajar. Acepten la invitación a sala. En cambio, en la segunda pregunta, no, yo tenía un 70 y ella un 63, no estaba tan mal. ¿Cuánto de lo que piensas realmente eh, lo expresás profesionalmente, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, no Yo, sé, pero bueno, Analia, a mí me llamó la atención. Sí. eso, lo importante es que les llame la atención, ni bueno ni malo, no es para que se estén juzgando. Lo que sí es un radar de alerta es que tu área desconocida, que es el cuarto cuadrante, sea muy grande. Si vos tenés un área desconocida que abarca 2/3 partes de todo el cuadrado de la ventana, fíjate que tu ventana de área libre es muy chiquitita. Y el área libre es con la ventana que miramos el mundo, es la ventana con la que interactuamos con el mundo, es la ventana con la que nos construimos con otro. ¿Y cuál es el área libre? El área desconocida? El cuadrante 1, El área pública, decía. el área pública, Ah, perdón. Ujú. El el área área pública es el pública. cuadrante 1. Entonces, Si el tu área área pública a mí me queda pública muy chiquita, te queda muy pues yo lo hice. chiquita y tu área oculta muy grande, desconocida, perdón, muy grande, que es el cuarto cuadrante, es porque hay algo que te hace reaccionar o accionar, y no de manera consciente, sino de manera más inconsciente. Suele ser de las personas que guardan algún trauma, personas que son muy cerradas, muy negadas. Fíjate que no digo tímidos, Mm. porque ese es todo otro proceso, otro concepto. Son más bien personas que ya tienen algún daño interior, por lo cual no se muestran, no escuchan, no comparten. ¿Qué pasa con esto? Para poder construirnos a nosotros, no basta con leerte todos los libros, hacer todos los webinars que puedas, estudiar todos los títulos que vos quieras y hacer todas las formaciones que quieras. Eso es contenido. Ese contenido queda sin acción. La única forma que el contenido de lo que todos ustedes y yo hemos aprendido realmente sirva es que se vuelva acción. Cuando yo lo paso, eso que aprendí, por el cuerpo, por las emociones y por el lenguaje, y empiezo a liderar desde el liderazgo espiritual, que es el que integra los otros 3 liderazgos, empiezo a ser coherente con mi misión, por ende con mi propósito. Y para eso tengo que correr riesgos. Tengo que ampliar este cuadrante 1 de esa área pública hacia la derecha, donde está el área libre, donde los otros hablan, donde los otros opinan. Pero ¿hasta dónde? Vos dijiste, me condicionan. Si yo presto atención a lo que los demás dicen, pero realizo acciones condicionado por lo que más dicen, ahí me condicionan. Que es distinto a que yo te escuche y sea un aprendizaje. Por ejemplo,
Esto lo escuché en un video de Jorge Bucay y me encantó. A ver, Rubén, sos un idiota. Y sí, en algunas cosas me comporto como un idiota, nadie, pero yo por lo menos no soy perfecto, ¿no? Y cometo errores. No, pero sos demasiado idiota, Rubén. Eh, para tanto, che, ¿no será que estás haciendo alguna transferencia? Porque yo no me considero tanto. A ver, ¿cuáles son los argumentos por los cuales vos decís que yo me comporto como un idiota? Y ahí hablemos sobre hechos, sobre argumentos, las acciones que llevan a tu interpretación. Porque a lo mejor no es tan así. Yo fui tildado de autoritario y yo me compré ese verso, ¿no? Eh, y la pasé bastante mal. Por mi tamaño, los que me conocen saben que mido 1,95 m, tengo un tono de voz fuerte, una manera a veces vehemente, apasionada de contar las cosas, y he sido criticado en algunos ámbitos como autoritario, creído. Y yo me compré ese personaje, lamentablemente. Y me tomó tiempo y terapia salirme de ese dolor interior que yo no quería ser autoritario. Entonces yo hablaba bajito, asumí un cargo directivo y no estuve a la altura de la circunstancia por temor a ser autoritario. Y ahí me faltó expertise. ¿Por qué? Porque no es ser autoritario cuando vos venís con autoridad interior, que es otra cosa, con seguridad interior. Entonces, ¿hasta dónde te escucho, Analia? ¿Hasta dónde te escucho, Néstor? ¿Cuál es el límite? Y eso se hace con trabajos de conversación. Y ahí se hacen acuerdos. Entonces, sí, yo hasta acá reconozco que esto que vos me estás diciendo, tenés tus argumentos, los acepto o no los acepto. Y si no los acepto, ¿cuáles son mis contraargumentos? Y ahí fíjate cómo voy ampliando también el otro eje, que es hacia el tercer cuadrante, la desconocida. ¿Por qué? Porque me voy conociendo y te voy permitiendo que me conozca en aquello que yo pienso de vos o que pienso de la tarea, con mis argumentos, lo cual no significa que sean válidos, los vamos a discutir y los vamos a fundamentar. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que no estoy siendo fiel a mi ser? Cuando voy en contra de mi propósito. Ahora, ¿ustedes conocen su propósito? Porque si ustedes no conocen su puerto, están navegando a ciegas. Entonces, cualquier vientito los va a correr de su rumbo. Cualquier comentario te va a correr de tu rumbo. Cualquiera que hable más fuerte va a hacer que te calles. Y fíjate cómo tu área desconocida se va agrandando. Y vos creés que te refugiás en el primer cuadrante con un área chiquitita, me conoce poca gente, hablo poco, paso desapercibido. No, lo único que estás haciendo es desconociendo tus virtudes, desconociendo los valores que tenés, desconociendo tu propósito. Cuando vos conoces tu propósito como profesional, qué es lo que vos querés alcanzar como meta, planteaste un rumbo, planificaste las estrategias, aunque después algunas vayan corrigiéndose, vos le metés y no vas a ser autoritario, no vas a ser sumiso y vas a llegar a puerto. Entonces, para ir cerrando, la ventana de Joari, por lo menos para mí a modo personal, es una herramienta bellísima para hacerla de tanto en tanto, para ver cómo estoy hoy en este ambiente, como dijo Néstor. Lo pensás en el trabajo, lo pensás en la familia, lo pensás en otro trabajo. ¿Qué máscara del ego estás usando ahí? Y por sobre todas las cosas, esto también me sirvió a mí muchísimo, muchísimo para madurar como hombre. Cuando yo siento que algo me incomoda desde el ego, seguramente estoy equivocado. Y cuando respondí desde ahí, la cagué. Entonces, tuve que aprender a conocerme. Y que cuando el otro me dice algo que a lo mejor no me gusta, primero escucharme mis reclamos internos, mis mandatos internos, que ya vamos a ver, el próximo encuentro prometo trabajar con eso, y dar herramientas para poder ascender en una espiral de aprendizaje que me permite salir de ese mecanismo rumiante, porque una conversación rumiante no necesita estar diciendo, eh, soy inútil, soy inútil, soy inútil. No, no, no estoy hablando de esta conversación. Rumiante se refiere a que me quedo en discusiones con otros y que a lo mejor nunca las tengo. Ya le voy a decir, nunca le pasó con la pareja, ahora se le voy a decir tal cosa. Ta, 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 ta. Y durante el día armas toda una historia.
Le dijiste, el otro te contestó en tu cabeza, vos le retrucaste en tu cabeza, el otro te retrucó en tu cabeza, igual le diste los argumentos en tu cabeza. Cuando llegó el otro, hola, ¿cómo estás, amor? Bien, ¿y vos? O mal, ¿para qué preguntar? Bueno, en el trabajo es lo mismo, con los hijos es lo mismo. Eh, la ventana Yuari me permite ubicarme espacialmente en mis acciones en tiempo real, cómo estoy yendo por este rumbo y qué quiero corregir. ¿Quiero corregir? Bueno, ¿querés achicar ese 90 y pico que dijiste? Bueno, trazá la línea en un 90, después trazala en un 85. No es necesario que de golpe te vengas al 50. De a poco, a ver, listo, escucho, pero ¿hasta dónde escucho? ¿Tenés claro esos límites? Si no los tenés, hay que empezar a escribirlos. Digo las cosas. ¿Qué cosas me callo? Entonces, amplío hacia abajo. Paso el 50, ya no estoy en un 40, paso a un 55. Bueno, ¿qué voy a decir y en qué momento voy a decir? Me entreno, todo eso se entrena, gente. Entonces, ¿te lo voy a decir en un momento emocional en el que estoy alterado? No, porque ahí lo voy a decir mal. Ahora, ¿qué hacemos en casa? Toco mucho el tema familiar. Esperamos un momento en que se llama a la persona en cuestión, hijo, pareja o lo que sea, le sentamos y le decimos, mira, ¿te acordás el otro día que pasó tal cosa? No es un pase de factura. Se le dice, ¿te acordás lo que pasó otra cosa? Bueno, yo entendí esto. A mí me pasó esto. Yo sentí esto otro. Yo no quiero repetir esto. Y me hago cargo. Fíjate que ya, en vez de estar en un 40, 45, pasé a un 55, 60. Digo lo que pienso. ¿Mm? Pero para eso me tengo que conocer. Si yo tengo esa área desconocida muy grande, no me conozco. Y si no me conozco, estoy navegando sin un mapa claro, sin una brújula, sin un compás, sin los elementos necesarios para navegar en la vida. Bueno, gente, ya me pasé varios minutos. Así que para ir cerrando, me gustaría que hagan una pequeña devolución, no más de 2 o 3 palabras, que sienten que se llevan de este segundo encuentro. Me interesó muchísimo, me interesó muchísimo el ejercicio este. Este, sí, eh, sobre todo para conocerme. No quiere decir que no me sienta cómodo en esa posición, digamos, pero sí, interesante. Gracias, Néstor. A mí, por mi parte, me hizo acordar mucho mi segundo año con Alejandro Simonetti, allá por los años cuando estudiábamos en el Instituto Acordar. San José, que Maestro también. maestro también. Voy un día contenta, le muestro un trabajo de observación. Me había tocado el hospital de niños, ir a observar una tarde. Y bueno, me corrigió todo rojo, rojo. Yo veía por qué seguía, me marcaba, me marcaba. Y bueno, uno de los ejemplos que se detuvo a explicarme, yo había puesto, qué sé yo, que yo había visto un niño que estaba triste, que estaba como que buscaba algo, y entonces él me dijo que no tenía que poner yo una apreciación que venía desde el corazón, desde el sentimiento, porque yo me sentía mal con eso que yo veía, que simplemente tenía que ver un chico mirando para abajo y nada más. Y bueno, que le podían pasar mil cosas, pero lo que yo tenía que ver era eso. Y de ahí empecé a ver diferente la vida también y me ayudó muchísimo. Y esto que vos decís trae todo el tiempo eso que nosotros vemos y que decimos y que por qué lo decimos y que tiene que tener un fundamento. Entonces, muy profesional de tu parte recordar también esto porque nosotros como operador en psicología social y otros profesionales que también nos acompañan hoy, la visión nuestra es muy importante porque va acompañado de todos estos los fundamentos que por qué decimos que lo que vemos es lo que vemos y a veces no es, digamos, y para eso ya nos sentimos mal y ya nos ponemos tristes y ya no, o a veces nos enojamos. Y bueno, lo otro que dijiste vos, eso que uno se imagina y se pelea y se arregla con el otro, por ahí a mí me pasa con mi suegra, por ejemplo, que por ahí me da, qué sé yo, un poco
algo que le quiero decir, digo, ahora le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, después digo, no, porque ella, bueno, ella es mamá, ella lo ve como un hijo y bueno, entonces ahí como que me arreglo y como decía igual otro día, hola suegra, ¿cómo estás? Te traje un regalito y ya cambió. Pero bueno, esas dos cosas me resonaron de lo que comentaste también de tu Gracias vida por lo que cotidiana. traes. Patricia, me da pie para decirte algo, te pido Sí, permiso, trae una sí, interpretación. Con esto de tu suegra, fíjate cómo automáticamente buscaste un justificativo, porque ella es mamá. ¿Qué hacemos? Buscamos afuera. No, porque ella es mamá, piensa así, lo ve como un hijo. Ahora la pregunta que creo tendrías que hacerte, ¿qué generó esa emoción? No me la respondas a mí, sino nos tenemos que responder nosotros. Ese es el trabajo del área desconocida. ¿Qué de esa persona que yo estoy interpretando generó esta emoción? La emoción que me inquieta. Y ahí me indago a mí. El otro es otro. Es mamá, es suegra, es otro. ¿Tá? Gracias, Pato. Bien. ¿Otro más? Me quedé pensando en ese comentario. Bueno, yo me incorporé a esta clase, la otra la empecé a escuchar, la grabación, no terminé, después me pongo al día. Y bueno, y de este encuentro, ¿qué me llevo? Le decía a las chicas con las que estábamos en la sala que me había impactado el concepto que habías dicho de energía vital. Justamente estoy en una situación, un cambio laboral, y en mi ventana puse dos situaciones. En una me quedó mi área pública muy chiquitita, que ese es el lugar donde me estoy yendo, y realmente ahí me doy cuenta que no puedo expresar todo lo que pienso, porque no me siento escuchada, no me siento valorada. Y por más que yo tenga fundamentos teóricos, legales, fundamento de causa, yo no me siento escuchada. Entonces, las otras áreas me quedaron muy grandes, ¿no es cierto? Y bueno, y solapando con el tema de la energía vital, que también comprendo que creo que mi situación, lo que estoy haciendo es acertado. Y después lo comparé, por ejemplo, con otro trabajo, es como que le hice dos escenarios. Y bueno, y ahí sí mi área pública quedó un poco más grande y con esa me siento, emocionalmente también me siento más a gusto. Bueno, permiso. Viste que trajiste dos situaciones. Adiós. Ujú. ¿Tá? Fíjate cómo tu máscara del ego en una actúa de una forma y en la otra de otra. Mm. Pero sin embargo, sos la misma persona. Sí, 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 tal cual. Si bien hay un acto consciente que te permite elegir qué máscara usar, en qué lugar y en qué lugar, el tema es indagar desde el inconsciente, que no lo podemos ver, solamente vemos los resultados, qué acciones te llevan a sentir eso. Esa situación de no poder decir las cosas. Porque en realidad al otro no lo vas a modificar. Y el No. sistema es el sistema y las personas son personas. Pero, ¿qué me atraganto yo? Entonces, hasta que no lo digas, que no necesariamente tiene que ser al otro, pero hasta que no lo expreses y no lo digas, lo vas a seguir juntando. Y esa máscara en algún momento la vas a seguir repitiendo, porque apostaría que no es nueva, que no es la primera vez que te pasa. Ujú. Entonces, sin indagar en la infancia, pero que seguramente vendrá de algunos primeros aprendizajes, que te llevó a guardar, acá como bien hiciste el gesto, se te notó tu nudo en la garganta, eh, que te llevó a eso, ¿no? Entonces empezar a desandar eso, empezar a desandar hacia atrás, ¿no? Entonces tomar pequeñas decisiones. Lo digo, bajar la línea, lo digo, lo digo, lo digo. Y otra cosa que quiero aclarar, gente, no es para que ella vaya mañana y le diga el lunes a la persona esta, mirá, el sábado me dijeron que tengo que decir y le das un sermón, porque el otro ni siquiera te va a escuchar. Pero hay No, herramientas, hay una psicóloga presente, el ejercicio de la silla vacía, hablarle a tu otro yo en el espejo, escribirle una carta. Hay muchos mecanismos de poder vestir las cosas. ¿Ya? No da el tiempo el webinar, pero podés conseguirlas, podés encontrarlas. Gracias, Betty. gracias. ¿Otro más? ¿Y vamos cerrando? Bueno,
Ah, Antes Levi, que se sí, cierre. No, a mí me sí. pareció interesante. Bueno, le comentaba a Néstor, estaba tratando de hacer memoria si alguna vez hice este test, digamos, ¿no? O sea, de autoconocimiento. Pero concordamos en muchas cosas con los tres, con Pato y con Néstor, en que por ahí la parte de callarnos, cuando uno está en reunión, uno habla hasta un punto. O sea, se queda ahí después con la boca calladita para no entrar justamente en una discusión y que se genere toda una situación. Y después también el hecho de que la otra parte de lo que te interesa, lo que los demás digan de uno, también es dinámico, como manifestaba Néstor, de acuerdo a las diferentes situaciones, como el caso de él. Está como docente, está como director, entonces eso como que es variable. Yo le había dicho en el caso mío particular y personal, cuando hiciste esa pregunta yo le puse 0. Si me interesa o no qué es lo que piensan de mí como profesional, realmente como que conscientemente no, nunca me fijé en ese aspecto de qué están pensando de mí. Como que no, era algo sin trascendencia, por decirles, ¿no? O sea, será por el tipo de trabajo que hice, no sé, pero tampoco no puede ser el 0, ¿entendés? O sea, como que es muy, muy neutro, digamos. Y en lo otro sí concordaba en que hay variaciones en la línea vertical de que a veces uno dice las cosas, otras veces no. Pero me pareció interesante, digamos, muy locuaz tu disertación, tu explicación y muy amena. Así que Háztela es lo ahí. que puedo decir. Ya. Gracias, colegas, muy importante tu palabra, la valoro mucho. Eh, Mirá, tiene que ver también con el momento en que se hace el ejercicio y lo que uno entiende. Como todo en la vida, no aprendemos un ejercicio una vez y ya lo dominamos, se tiene que repetir varias veces. Eh, Después, si lo haces una segunda vez, seguramente notarás que sí, que escuchás mucho más de lo que crees, que no escuchar no tiene que ver a veces con un sesgo de que a mí no tiene que ver con que me importe o no me importe, Claro. tiene que ver con la capacidad del feedback. Interpreto, voy a hacer una interpretación arriesgada, me tomo el Sí, atrevimiento, sí, Lai, sí. de que sos una persona que aceptaste un feedback. Que si yo te digo que como profesional a lo mejor interpreto que esto que estás haciendo no estoy de acuerdo con argumento, me vas a escuchar, no, Claro. no te vas a cerrar. Eh, Así que, por eso digo, esto es muy cortito, son 2 horas, 1 hora y media, o sea que esto es un ejercicio para hacerlo con tiempo, pero quería dejarle las herramientas. Esto lo pueden googlear, lo pueden encontrar. Yo no lo creé, Yoari, son 2 personas, son 2 apellidos que se unieron y forman Yoari. Y hay videos donde inclusive busquen el de Bucay, está muy, muy bueno, muy claro, muy didáctico, y practíquenlo, porque para eso son estas herramientas, para practicarlas. Así que bueno, ya les quité mucho tiempo de mi parte, agradecido de corazón, realmente muy, muy feliz, me gustó, quedó mucho por fuera. Mi promesa es que el último encuentro vamos a trabajar con unas herramientas poderosas que se van a llevar para cierre y que puedan seguir aplicándola en esto que es su profesión y principalmente con el propósito que tienen dentro de ella. Así que ya, muchísimas gracias y nos vemos en 2 Bien, semanas. muchas Chau, 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 gracias. chau, Hasta chau. pronto. Chao, chao. Gracias, Vale, Rubén. Chao, chao. 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 Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima y muchas gracias.